Este martes en La Báscula, ¿qué es el Frente Amplio opositor impulsado por PAN y PRD? ¿podrá ese frente triunfar y transformarse en un gobierno de coalición? ¿Cómo harán los partidos para seleccionar al candidato que encabezaría ese proyecto? En el estudio, el expresidente del PRD, Jesús Ortega. Todo esto y más en La Báscula. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Déjeme contarle que ya pasó mes y medio desde los comicios del pasado 4 de junio y nadie sabe si se anulará o no el resultado de la elección de gobernador allá en Coahuila. De acuerdo con la información más reciente, el candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme, habría sobrepasado por casi 8% el tope del gasto de campaña. Por su parte, el candidato del PAN, Guillermo Anaya, pues también habría rebasado el tope, pero solo por casi 5%. Ante dicho escenario, pues ya se habla de una posible anulación y la respectiva elección extraordinaria, en la que no podría participar el candidato del PRI, pero sí el del PAN. Sin embargo, todo puede cambiar radicalmente. ¿Y sabe por qué? Bueno, porque tanto el PRI como el PAN aún no han agotado los recursos respectivos y porque el Tribunal Electoral pues deberá hacer una minuciosa revisión de todo el procedimiento. Como queda claro, el asunto va para largo, sobre todo si consideramos que el INE está de vacaciones. De locos, ¿no le parece? Mientras lo piensa, lo invito a ver la siguiente información. Mire, adelante. El pasado 20 de julio, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para regular la publicidad de aspirantes a puestos de elección popular en 2018. Es así como a partir del próximo 8 de septiembre, cuando arranca el proceso electoral, todos los aspirantes a candidaturas, tanto en elecciones locales como federales, tendrán prohibido contratar espacios publicitarios en medios electrónicos e impresos, cines, espacios públicos, páginas de internet y redes sociales. Además, los líderes partidistas con aspiraciones presidenciales tendrán prohibido aparecer en spots, mientras que los servidores públicos deberán restringir la promoción de sus actividades y sus informes de labores y no podrán asistir a eventos donde se haga entrega de beneficios sociales. De acuerdo con el INE, todas estas medidas tienen como fin garantizar la equidad de condiciones en la contienda por candidaturas a cargos públicos, luego de que algunos políticos han aprovechado sus actuales puestos para promover su imagen. Sin duda, el caso paradigmático es el del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien ha aparecido en 2.1 millones de spots aprovechando su condición de líder de Morena. Pero lo curioso es que los lineamientos no solo han generado rechazo por parte de Morena, sino prácticamente todos los partidos. PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, entre otros institutos políticos, ya anunciaron que acudirán ante el Tribunal Electoral por considerar los lineamientos como un ataque a la libertad de expresión. Y bien es cierto que en su afán de garantizar piso parejo, el INE pudo haber aprobado medidas más restrictivas de lo deseable. Sin embargo, el caso sirve para ilustrar la compleja labor del instituto, que recibe reclamos por su pasividad ante la promoción de algunos aspirantes, pero también por su supuesta censura cuando impone medidas restrictivas para todos los posibles candidatos. Interesante, ¿no cree? Mire, por otro lado, ¿usted ha escuchado hablar sobre el Frente Amplio Democrático? ¿Sabe de qué se trata esta propuesta? Mire, le platico. En principio se trata de una gran alianza electoral impulsada sobre todo por el PAN y el PRD, aunque pues está abierta a la participación de todos los partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil. Pero no solo eso, también se trata, según sus convocantes, de un proyecto que pretende trascender la coyuntura electoral y conformar una especie de gobierno de coalición. Y es que mire, queda claro que en la actualidad ya no es posible que un solo partido gobierne un país entero. Por el contrario, para garantizar la gobernabilidad se requiere de acuerdos sobre distintas fuerzas políticas. Por eso, los gobiernos de coalición son una tendencia global. Países como Alemania en Europa, Chile en América Latina gobiernan coaliciones de partidos con distintas ideologías y posiciones políticas. Bueno, pues eso es precisamente lo que el Frente Amplio propone para México. ¿Pero qué le parece si para platicar del tema vamos a la primera parte de la entrevista con uno de los principales impulsores de este frente, el expresidente del PRD, Jesús Ortega? Mire, adelante.
Muchos hablan de esto que han bautizado ustedes como el Frente Amplio Democrático. ¿Qué es? Mucho ruido es que el río avanza. Algo trae. Algo trae. Buena respuesta con otro refrán. Y con otro refrán. Y el ruido es porque no se está creando algo de la nada, sino porque se está materializando un propósito, un objetivo. Uh-huh. Y sí se está materializando, Ricardo, una gran alianza de fuerzas políticas, de organizaciones sociales, ciudadanas, civiles, de ciudadanos, que evite lo que sucedió en el Estado de México. ¿Qué sucedió? Que la elección se polariza entre el extremismo de la corrupción decadente del priismo Uh-huh. y el extremismo del populismo conservador de López Obrador y de Morena. Las mexicanas y los mexicanos no podemos estar ante ese dilema fatalmente. Necesitamos encontrar una tercera vía, construir una tercera vía de centro progresista, alejado de esos extremismos y alejado de las posiciones fundamentalistas que representa el priismo y que representa López Obrador. Que al final de cuentas es el mismo Es PRI, el ¿no? mismo proyecto, el proyecto del presidencialismo omnímodo, del poder concentrado en un solo individuo, en un solo personaje. Bueno, la tercera vía, el Frente Amplio, puede perfectamente constituirse, construirse y convertirse en alternativa diferente a cualquiera de estas dos posiciones que son irreconciliables con un futuro de bienestar para México. A ver, ¿quiénes caben en este Frente Amplio? Se ha dicho que caben, literalmente se ha dicho que caben todos, Sí. pero ¿realmente todos son todos? Es policromático, Uh-huh. debe de ser multipartidista, debe de ser desideologizado, en el mejor sentido de la expresión, porque desideologizar un tema no quiere decir que pierdas principios o que pierdas ideas. Valores, lo que quiere decir postulados. es que valores, postulados, lo que quiere decir es que te deshaces de dogmas. Por lo tanto, también hay que desdogmatizar a esa fuerza política. Y ahí pueden entrar liberales, socialistas, progresistas, personas que no tienen identidad política, pero que quieren el progreso del país, personas que militan en algún partido político, personas que no tienen militancia partidaria, organizaciones que procuran resolver el problema del agua o el del medio ambiente o el de los empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un frente político, electoral y además de gobierno, porque de lo que se trata no es solamente de participar en las elecciones, sino de crear un frente para construir un gobierno, un proyecto de coalición. Un gobierno de coalición, pero un proyecto Exactamente, de gobierno para también, un ¿no? proyecto de gobierno y un proyecto de país nuevo y diferente. A ver, la siguiente es una pregunta provocadora, te lo digo deliberadamente y también se lo explico a la audiencia. A mí no me interesa sorprender a nadie, no es la idea de y del periodismo moderno, no es esa la idea. Que tienen que aprender mucho. Hay muchos que tienen que ponerse a leer, sí. Está bastante atrasaditos. Bueno, en esta lógica de que todos podrían caber, te pregunto, y aquí viene la parte provocadora, ¿podrían caber Carlos Slim, Carlos Salinas, Roberto Madrazo, podrían caber por el otro extremo Ernesto Zedillo, podrían caber Vicente Fox, Felipe Calderón? Pregunto. Sí podrían caber, pero no en el ánimo perdonavidas y en el ánimo mesiánico de San Juan Bautista que utiliza López Obrador, ¿no? Que bautiza a todo mundo y perdona sus pecados. Morena es como el agua del Jordán, ¿no? Es como el agua del Jordán y López Obrador se mete a las rodillas y empieza a bautizar a todo mundo. No, eso no tiene nada que ver con la inclusión de personas que ven que las cosas son irremediables conforme el actual régimen,
y por lo tanto que tenemos que cambiar de régimen político y de modelo económico. ¿Puede Slim entender la necesidad de cambiar el régimen político y de modificar el modelo económico? Yo digo que sí. Desde esa visión, perfectamente entra. No desde la visión de que hay un individuo con mensaje y con misión divina encargado de perdonar los pecados. Esa es una antítesis de una visión republicana del ejercicio del poder y del ejercicio de la república. Hablaste de Carlos Slim, pero no de Carlos Salinas. Bueno, Carlos Salinas es un personaje demonizado. Pero nadie se atreve, como sí lo hicimos nosotros en su momento, yo particularmente, a poner una denuncia cuando, por ejemplo, la privatización de Teléfonos de México, porque López Obrador demoniza a Salinas de Gortari, Pero no lo demanda. pero nunca ha sido capaz de ir a la Procuraduría para señalar actos de corrupción en su gobierno o antes de su gobierno. Y cuando digo que puede caber mucha gente, y tú me pones ejemplos específicos y concretos, también ponme el ejemplo de doña Juanita y don Pedro y don Felipe y don Carlos, Los de aquí, los de la tienda, de la esquina, los de la micro, que trabajan aquí de secretarias y los que van en el micro. Esos son los principales que deben de conformar el Frente Amplio. Tengan militancia o no tengan militancia, porque a veces la política la concentramos en los personajes. Es que esa era la idea de la provocación. Es correcto. Jesús. En los personajes y no en las personas, los ciudadanos, que son los que verdaderamente deben de contribuir a la transformación. La siguiente pregunta me parece que es clave y además indispensable, Jesús Ortega. Todos nos hemos concentrado en esta alianza y este proyecto a la presidencia de la República, pero va a haber elecciones en 9 y probablemente 10 gobiernos. Correcto. Está la capital del país, Correcto. está el Congreso de la Unión. O sea, hay parque para hacer una cosa magnífica y una gran cosa para que México cambie. Pero hay posibilidades, hay voluntad. Mira, tú has vivido el proceso del PRD desde su origen. Uh-huh. Y siempre el PRD ha enfrentado el escepticismo. Sí, claro. Y frente al escepticismo hemos avanzado. El México de 88 es sustantivamente diferente al del 2017. Y por lo tanto, igual, yo digo, nadie creía en el Frente Democrático Nacional. En la unión de los priistas. Nos burlábamos de eso. Se burlaban muchos de ellos, especialmente en los periódicos de izquierda, de la unión de los priistas, como Porfirio Muñoz Ledo, y como Ifigenia, y Cárdenas. como Cuauhtémoc, con Valentín Campa, y con Arnoldo Martínez Verdugo. Y mira, que se formó el Frente Democrático Nacional y después el PRD. Y fueron compañeros de lucha después Eberto Castillo y Porfirio Muñoz Ledo, que eran contrincantes inmediatamente años antes. Si se pudo construir el Frente Democrático Nacional, ¿por qué no se va a poder construir el Frente Amplio para resolver también un problema de la magnitud y también de las características que enfrentamos en 1988? Y ahora acuérdate, 1988, 2018. Han cambiado las cosas, pero lo que no ha cambiado es el régimen político. Y de lo que se trata en el Frente Amplio Democrático es el cambio del régimen político, porque ahí está la sustancia de la problemática que vive el país. ¿Qué le pareció? Mire, de acuerdo con Jesús Ortega, el Frente Amplio Democrático será una tercera vía para evitar que la elección se polarice entre el populismo de López Obrador y el autoritarismo del PRI, que representan la continuidad del presidencialismo. Además, nuestro invitado describe al Frente Amplio como un proyecto policromático multipartidista, sin ideología dominante y sin dogmas, capaz de construir un gobierno de coalición. Pero ¿qué le parece si antes de retomar la conversación con Jesús Ortega, vamos a la ruta legislativa con Diego Landín? Diego, adelante. Bienvenido.
Muchas gracias, Ricardo. En la última semana, el tema de la fiscalización en el Instituto Nacional Electoral ha estado en boca de muchos, pero sobre todo en la de los consejeros de ese instituto que defienden su trabajo en las elecciones del pasado 4 de junio. Porque cabe recordar que con la reforma político-electoral de 2014, uno de los cambios primordiales fue que el naciente INE tomaría las riendas en el tema de la auditoría e investigación del uso de los recursos por parte de partidos y candidatos a manera local y federal. Con esa reforma, los órganos locales perderían fuerza en el tema precisamente de fiscalización, debido a que los gobernadores en turno siempre han tenido el control de esos institutos. Y ese fue precisamente el argumento del PAN de Gustavo Madero para que esa reforma viera la luz. Y mientras se discutía, puso como condición la aprobación de esa reforma para darle su apoyo y sus votos a la reforma energética, que también estaba siendo discutida en esos momentos. Pues bien, pasados ya 3 años, algunos consejeros y analistas defienden el nuevo modelo de fiscalización, pero tienen razón al decir que es una carga excesiva de trabajo. Y es que hace apenas unas semanas, el 4 de junio, tan solo fueron 4 estados los que tuvieron elecciones, 3 a gobernador y 1 con elecciones locales. Pero muchos ahora se preguntan qué va a pasar en 2018, donde son 9 los estados que van a elegir gobernador y hay obviamente elecciones presidenciales. ¿Le alcanzarán los recursos humanos y materiales al INE para dejar muy claro cómo se reciben y se usan los recursos de cada partido y de todos sus candidatos a puestos de elección popular? Es obvio que no habrá una reforma electoral antes de la madre de todas las batallas del próximo año. Sin embargo, lo que sí debe haber es confianza en el INE, que muchos de los políticos que compitieron y van a competir crearon, porque no deben olvidarse que fueron ellos, los partidos y sus legisladores, quienes hicieron ese superinstituto. Lo que parece curioso es que no quieren que les caigan en sus trampas y que los exhiban, es decir, que fueron capaces de aprobar una reforma como la de 2014, pero no son capaces de actuar como demócratas a la hora de que ese árbitro electoral los califique. Vaya incongruencia, ¿no lo creen? Ricardo, regresamos contigo. Gracias, Diego. Un gran tema, como siempre. Sobre todo, es importante recordar lo que motivó esta reforma electoral que parece fallida. Vamos a una pausa. En un momento volvemos. No se vaya. Estás viendo La Báscula. Gracias, estamos de vuelta. ¿Se acuerda usted del llamado Pacto por México? Como seguramente sabe, se trató de un acuerdo político firmado en 2012 por el presidente Enrique Peña Nieto y los líderes de las principales fuerzas políticas nacionales. Aquel año, PRI, PAN, PRD y el Partido Verde decidieron impulsar las reformas estructurales necesarias para el desarrollo del país, dejando de lado sus diferencias ideológicas. Bueno, pues casi 5 años después puede decirse que el Pacto por México ha dado resultados importantes en materia energética, educativa, fiscal, entre muchos otros rubros. Sin embargo, también puede decirse que el gobierno y los partidos políticos olvidaron incluir en aquel pacto un acuerdo para transitar hacia el cambio de régimen y a un gobierno de coalición. Bueno, pues como ya le comentamos, el Frente Amplio Democrático es precisamente una iniciativa que busca llevar al poder a un gobierno de coalición. ¿Usted qué opina? ¿Será el Frente Amplio capaz de derrotar al PRI y a Andrés Manuel López Obrador? Para platicar del tema vamos a la segunda parte de la entrevista con Jesús Ortega. Mire, adelante. Jesús, te tengo que hacer esta otra pregunta obligadamente. Tú fuiste uno de los principales promotores del Pacto por México. Sí. Esto que hoy tiene grandes repercusiones positivas en México. Es correcto. Aunque algunos no lo quieren ver. No pero lo quieren ver. Es un problema ya de miopía de cada quien. Pero la pregunta es, más que una pregunta, es un reclamo. ¿Por qué si llegaron a un acuerdo tan importante, con estos avances tan sustanciales para la economía y muchas actividades de la vida de México, por qué no aprovechar en ese momento este cambio del régimen político que hoy pretenden con este frente? Porque sí se intentaba y era uno de los propósitos, fue uno de los propósitos del Pacto por México. Pero ¿sabes qué? Pasamos del Mexican Moment en el mundo a la tragedia mexicana. ¿Por qué?
Porque en muy poco tiempo, Ayotzinapa, la Casa Blanca, los terribles actos de corrupción de varios funcionarios federales y gobernadores, tragedias terribles como las que sucedieron en la Tierra Caliente del Estado de México, cuando los soldados fusilaron a unas personas sin juicio. Todo eso hizo que lo que se había prefigurado y construido en el Pacto de México se fuera diluyendo un poco. Pero, a decir verdad, voy a poner solamente 2 casos. El caso de la recaudación. Aumentó extraordinariamente la recaudación en el impuesto sobre la renta. Impensable. Y eso ha permitido que México pase, aún con dificultades, la crisis económica en el mundo. Sí, y la despetrolización. La despetrolización. No nos reventó con es correcto, porque se pudo recaudar de manera importante el resultado del Pacto por México. Pero el día de ayer vimos que el Estado se está ahorrando 5,000 millones de pesos anuales, quitando a los maestros comisionados por el CENTE y la CENTE. Es decir, aviadores. Casi el presupuesto de Pemex se recupera. Exacto. Una parte muy importante. Anualmente, ese dinero debe de destinarse al desarrollo educativo y a el mejoramiento de la educación y a contratar más maestros, pero maestros que sí trabajan. Existen en las aulas, no comisionados, sirviendo de guardaespaldas a gobernadores o a diputados o a senadores, o sirviéndole a líderes sindicales corruptos, como sucedía. La reforma educativa está dando hoy sus resultados, como lo está dando la reforma financiera o la reforma en telecomunicaciones. Hoy existen otros canales que eran impensables y son resultado del Pacto por México. Hoy están los que critican el Pacto por México presidiendo un estudio de televisión de un canal nuevo, resultado del Pacto por México. Pero nadie reconoce ese pacto. Yo lo quiero reivindicar, porque algunos políticos de verdad que son incongruentes e inconsecuentes. Participamos activamente, obtuvimos muy buenos resultados, pero ahora se echan para atrás. Yo no solamente no me voy a echar para atrás, sino voy a reivindicar que elementos del Pacto por México son hoy parte sustancial de los avances en materia económica y también en materia política. A ver, Jesús, algunos de los que estuvieron contigo en el Pacto por México, pienso, por ejemplo, en Pablo Gómez, entre otros. Sí, Pablo Gómez, por ejemplo. Él fue uno de los activísimos. Sí. Porque estuvo en las negociaciones duras, exactamente. Y hoy dice, prefiero a López Obrador. Para que veas. No, bueno, para que veas. Yo no entiendo nada. La incongruencia, pero no solamente eso, sino dice Pablo Gómez. ¿Y qué tiene que decir López Obrador? Vamos a la alianza con López Obrador, aunque no quiera López Obrador. No, bueno, ¿qué es eso? ¿No? ¿Con quién vamos a aliarnos si López Obrador rechaza cualquier tipo de alianza y la rechaza por una razón? Porque él debe mandar. Y en una alianza hay compartimiento y distribución del poder. Pero Andrés Manuel no concibe la distribución del poder. Él la concibe. Él concibe la concentración. Concentración en un solo individuo. Por cierto, esa es la misma forma de gobernar del prismo desde que existen. Sí. Bueno, concentrado en un solo individuo. Es su origen del PRI. Efectivamente. Pero no lo quiere ver mucha gente. No, y gentes con experiencia como Pablo Gómez deberían de entender que lo que se requiere es la terminación del régimen para redistribuir y democratizar el ejercicio del poder político, no concentrarlo en un individuo de colores diferentes a los del PRI, pero con sustancia igual, como sucede con López Obrador. A ver, la desintegración o esto que hablas de desmontar el régimen, ¿qué significa desaparecer partidos políticos, desaparecer derechos políticos?
concentrar todo en un solo hombre como quiere López Obrador y quieren otros como Pablo Gómez. ¿Qué significa? No, significa, por ejemplo, que ya no va a poder gobernarse este país por un solo individuo. Lo estamos viendo. Pero esa es una tendencia mundial, ¿eh? No es un asunto de México. Es correcto. Precisamente, como es una tendencia mundial, deberíamos nosotros hacernos parte de esa gran tendencia mundial y ya no permitir un régimen donde hubiera un solo individuo gobernando. Y lo que se trata del Frente Amplio es un gobierno de coalición. ¿Quién gobierna Europa? No las coaliciones electorales. Claro, sí. Alemania, el país más sólido de Europa que sostiene casi a toda Buena Europa. parte de Europa. ¿No es una coalición entre demócratas, cristianos y socialistas? Sí. ¿Qué sucede en Chile y qué sucede en el continente en el subcontinente de América? Coaliciones electorales, coaliciones electorales. ¿Por qué en México no vemos la necesidad de una gran coalición electoral que se convierta en una coalición de gobierno, en un gobierno de coalición que exactamente redistribuye el poder en lugar de concentrar? A ver, Jesús, en la teoría, en el discurso suena muy bien, pero cuando tú bajas y preguntas a la gente prefiere el autoritarismo, prefiere al mandamás, prefiere la antidemocracia y prefiere a una especie de Dios que venga y nos diga qué hacer. Y ahí está el caso de Morena, o sea, es el partido que más crece, y es el más antidemocrático, el más arcaico. Es una contradicción. La sociedad mexicana estamos, pues francamente, enloquecidos. Pero en realidad, Ricardo, los actores políticos progresistas, su tarea es exactamente ir en contra de la corriente del conservadurismo de la cultura política mexicana. Porque el conservadurismo de la política mexicana está ubicado en eso, que haya un presidente solo que me resuelva los problemas y que se los resuelva a todo el país. El problema es que eso no sucede. No ha sucedido, los ha complicado. Y el conservadurismo político hace que la gente esté esperando cada 6 años que llegue un individuo para que resuelva los problemas, un salvador. Eso sucedía con el virreinato sexenal que decía Cosío Villegas, pero sigue sucediendo lo mismo. Y ahora una parte de la población está esperando al mismo individuo salvador, nomás que desde Morena, con los mismos métodos autoritarios, con la misma visión fundamentalista, nomás que desde Morena. Esa no es la solución para el país. Por eso nosotros pretendemos la tercera vía, alejada de esos dos extremismos que piensan igual, nomás que con colores diferentes y con posiciones diferentes. ¿Cuál es la fórmula de Andrés Manuel para resolver el problema de la economía del país? No quiere cobrar impuestos. ¿De verdad se va a resolver el problema de la problemática del país sin cobrarle impuestos y menos a los grandes ricos, a los poderosos? Hombre, ahí está Venezuela. Ahí está Venezuela. ¿Y por qué crees que ahora les da la bendición a Slim y le da la bendición a otros grandes empresarios miembros de la oligarquía económica? Pues porque los quiere de su lado en políticas populistas como las que se han aplicado en México y que no han tenido resultados. Yo digo, a esos hay que cobrarles más impuestos para ser consecuentes con lo que dice la Constitución, que pague más impuestos el que más tiene y menos el que menos tiene. Si nos permite. Interesante, ¿no le parece? Miren, la opinión de Jesús Ortega, el Pacto por México logró importantes avances en materia educativa, en telecomunicaciones y de recaudación fiscal, aunque se fue diluyendo por diversas coyunturas. Además, nuestro invitado nos dice que un gobierno de coalición generaría una mayor distribución del poder político y que Andrés Manuel López Obrador se opone al proyecto de Frente Amplio precisamente porque busca concentrar todo el poder. Pero antes de continuar la conversación con Jesús Ortega, vamos con Eduardo Dina y la Rocola Política. Eduardo, adelante, bienvenido. Una rebelde priista resultó Lilia Merodio. La senadora chihuahuense pidió la destitución del líder de su partido, Enrique Ochoa Reza, que es que porque no sabe nada del tricolor, ¿acaso busca la dirigencia del PRI en Chihuahua?
estoy alucinado. Alucinado anda Donald Trump. Si un día no explota contra la prensa, lo hace contra sus adversarios políticos, contra sus compañeros de partido, contra el mundo, contra su familia o contra él. ¿Cuántos más, Donald Trump? Quiero ser la favorita de mi profesor. Quiero sentirme mimada, admirada, envidiada por todo el salón. La consentida del PRI quiere ser Ivonne Ortega. La exgobernadora de Yucatán sigue de gira artística por todo el país porque quiere ser candidata presidencial. ¿Lo logrará? Gracias, Eduardo. ¿Cómo ve la señora Ivonne Ortega? ¿Será la consentida del profesor? ¿Usted cree que tiene lo necesario para ser candidata presidencial? Bueno, vamos a una pausa y volvemos. No se vaya. Gracias, ya estamos de vuelta. Mire, déjeme comentarle que la idea de aglutinar en una gran alianza electoral a partidos de distinto signo ideológico no es nueva en nuestro país. Antes de la elección presidencial de 1988, un gran pacto entre partidos opositores al PRI dio origen al Frente Democrático Nacional. En aquel momento, el candidato del Partido Mexicano Socialista, Heberto Castillo, declinó sus aspiraciones presidenciales para fortalecer la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Al final, el Frente no logró ganar la elección, pero sentó el precedente que permitiría a México emprender la transición democrática. 2 años después, la oposición volvió a intentar conformar una gran alianza, esto es entre izquierda y derecha. Antes de las elecciones presidenciales del 2000, panistas y periodistas se reunieron en la casa de Diego Fernández de Ceballos y discutieron la posibilidad de postular a un candidato en común. Sin embargo, en aquella ocasión, Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox no lograron llegar a un acuerdo. ¿Y sabe usted cuál fue la diferencia entre la alianza que sí se concretó en 1988 y la que no logró conformarse en el año 2000? Bueno, pues que en 1988 Heberto Castillo tuvo la humildad de reconocer que no era el mejor posicionado, mientras que en el 2000 Fox y Cárdenas se enfrascaron en una guerra de egos. ¿Será que en 2018 los presidenciables del PAN y PRD tendrán la humildad para hacerse a un lado si no son los mejor posicionados? Mire, para revisar el tema vamos a la última parte de la entrevista con Jesús Ortega. Adelante. Jesús, de pronto te preguntaba hace rato también de manera provocativa que hay una tendencia mundial de gobiernos de coalición y demás, de los llamados outsiders, y también se habla del fenómeno Macron. Sí. Y muchos hemos dicho, han dicho muchos y yo también lo he dicho, que en México sería deseable este fenómeno. Sin embargo, las lecciones de la historia con mucha frecuencia se nos olvidan. Y en México, y tú también participaste en esta lección, se intentó hace ya muchos años una alianza entre Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas, o entre Vicente Fox. No, en la casa de Diego Fernández de Ceballos Vicente se hicieron las pláticas para tratar de hacer una alianza entre Vicente y Cárdenas. Vicente y Fox Cárdenas, exactamente. Exacto. Hoy estamos de nuevo, o sea, no es ninguna novedad en México este tipo de acuerdos y demás. De búsqueda de acuerdos. Exacto, tú participaste en que en su momento era muy importante. Es correcto. Fracasó, dicen algunos, por los egos, tanto de Fox como de Cárdenas y del propio Diego, etcétera. ¿Qué va a pasar ahora? Que las vanidades cuentan en la política y lamentablemente cuentan en sentido negativo y cuentan mucho. Pero creo yo que deberíamos de aplicar la sentencia de Maquiavelo, cuando más se le atribuyen a él, acerca de que la necesidad política puede vencer a las vanidades de los individuos, de los personajes. Y la necesidad política de una coalición de fuerzas para terminar con el régimen puede hacer que las vanidades de algunos de los personajes sean vencidas. Y entonces los que aspiran a ser presidente sientan que más que ser presidente lo que el país necesita es un cambio y la gran coalición. A eso le estoy apostando yo, y creo que yo, como yo, muchos de los que estamos trabajando en este esfuerzo,
a que los presidenciales entiendan que antes que su interés particular está el interés del país. Y ese cambio es sustantivo, es preponderante, este cambio de actitud. Si no tienen razón los escépticos, si la vanidad de los que hoy son presidenciales, si su miserable y pequeñito interés particular se sobrepone al interés del país, entonces efectivamente vamos a ver una competencia entre el autoritarismo priista y el autoritarismo de López Obrador. Eso no es bueno para el país. Ojalá y los políticos democráticos, progresistas, que están dispuestos a luchar por el interés del país, entiendan de esta necesidad y no propicien que a los ciudadanos el día de la elección nos quede solamente el camino de un autoritarismo o otro autoritarismo. A ver, ¿qué significa que, por ejemplo, haya una gran cantidad de, pues ya adelantados, empezando por López Obrador, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, el propio Miguel Mancera, y por otro lado, una gran lista de llamados independientes? Yo no veo a muchos de ellos, por no decir a ninguno, declinando con aquel espíritu místico, y lo digo deliberadamente, de Eberto Castillo. Eberto Castillo nos dio en 88 una gran lección de pues humildad, dignidad y muchas otras cosas. Cuando renuncia a una candidatura presidencial y le da ese lugar a Cuauhtémoc Cárdenas y empieza un movimiento que luego hace historia. Yo no veo a ninguno con esas características. Yo sí veo que el ejemplo generoso, desprendido de Eberto Castillo puede presentarse en otras personas. Yo creo que hay personas egoístas, pero también veo y siento que hay personas que son generosas y que están viendo el interés del país. ¿Por qué lo que se presentó en 88 con Eberto no puede presentarse ahora con otros personajes? Yo sí veo esa posibilidad. Es más, también se trabaja, porque yo viví ese tiempo en el 88 y cómo se fue trabajando y cómo se fue creando condiciones y convenciendo a personas para que este hecho político se pudiera materializar. Hoy se está haciendo, guardando toda comparación, un proceso similar, es decir, que haya aspirantes y candidatos que vean por el bien del país en lugar de ver exclusivamente por su interés particular. Sí se puede repetir perfectamente el hecho. Ahora, hay muchos independientes que no aparecen y tienen razón en no aparecer, porque también hay intereses que están listos para dispararle en cuanto aparezcan, porque no quieren que cambie el régimen político, porque no quieren que se modifique el modelo económico, porque les conviene el statu quo. Y yo digo que no deben de aparecer hasta el momento adecuado. No deben de aparecer hasta que deban aparecer. Hasta que deban de aparecer, efectivamente. Allí están listos. Hemos platicado con muchos de ellos, estamos platicando con muchos de ellos, pero también están otros, los contrincantes, esperando que aparezcan para dispararles. Cortarles la cabeza. Yo no veo tampoco, y como puedes ver, mi chamba es el escepticismo. Tampoco veo un mecanismo para la selección de un candidato. O sea, algo que deje contentos a todos, o que nos muestre como una sociedad democrática. Tú lo sabes bien que el reconocimiento de la derrota es el primer reconocimiento de la democracia. De los demócratas. De los demócratas. Yo no los veo, no los veo por ningún lado. Nadie en este país es capaz de decir me equivoqué y ganó el otro, etcétera. Fíjate, aprovechemos la experiencia del año de 2000 en la casa de Fernández de Ceballos. ¿Por qué fracasó? Porque solamente había de dulce o de chile, o elección universal, directa y secreta, o encuesta. Y te acuerdas que pasamos días, encuesta o elección, elección o encuesta o elección. Bueno, si nos encerramos
en un dilema absoluto de esa naturaleza, tienes toda la razón, no se saldrá nunca. La virtud de la política consiste ahora en encontrar alternativas a ese dilema. Por ejemplo, Aguilar Camín ya planteó una cosa que va más allá de la elección directa y que va más allá de la encuesta. Y creo que existen otras posibilidades, una combinación de encuestas, de debates, de acuerdos, de consensos para lograr coincidir en posibilidades. La iniciativa y la capacidad de construir posibilidades va a hacer viable una candidatura para el Frente Amplio Democrático o Progresista. ¿Quién ves tú como un posible candidato presidencial de esta coalición? ¿Tienes alguno? Yo les he dicho a algunos de los presidenciables de la oposición que pueden ser candidatos todos, o de los que hoy existen, ninguno. La clave está en que nadie se empeñe en ser a toda costa. El a toda costa es lo más antipolítico que existe. Y antidemocrático. No es posible ningún objetivo político a toda costa. Todo tiene un costo que no debe de ser rebasado en algunos casos. Por eso pienso que hay presidenciables de los actuales que pueden ser los que presidan el Ejecutivo en el próximo periodo de 6 años, pero algunos de los presidenciables pueden ser a un lado para que entre otros. Pueden ser hechos a un lado para que entre otros que ni siquiera hoy están presentes en el imaginario de los diarios o de las columnas políticas, de las columnas periodísticas que analizan la política. Es perfectamente viable, posible el Frente Amplio, lo es también una candidatura, digamos, ciudadana, autónoma, sin partido, también lo es, y también es posible que una persona que tiene convicciones políticas o que tiene militancia logre un consenso sobre la base de un método que logre la confluencia en lugar de la separación. ¿Qué le parece si vemos esto que nos interesa a todos? A pesar de que el PRD es uno de los principales promotores del Frente Amplio Democrático, dicho proyecto también ha encontrado sus resistencias al interior del propio Sol Azteca. Y sin duda, el mayor activismo en contra del frente es el que ha realizado el grupo de perredistas encabezado por la fundadora del partido, Ifigenia Martínez. A petición de algunos de sus correligionarios, como Alejandro Encinas y Porfirio Muñoz Ledo, Martínez ha sido la encargada de convocar a la unidad de las izquierdas de cara a las elecciones presidenciales de 2018 y, por ende, ha sido también el ariete de quienes se oponen a una eventual alianza entre el PRD y el PAN. Pero no solo eso, la labor de Ifigenia Martínez también parece encaminada a fungir como enlace entre los sectores del PRD que se oponen al frente y el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. No por casualidad, esta histórica perredista redactó un decálogo de principios para la unidad de las izquierdas, que incluye varios puntos del proyecto de nación de López Obrador. Y además ha encabezado reuniones con Dolores Padierna, Pablo Gómez, Leonel Godoy, Carlos Sotelo y José Narro Céspedes, todos ellos perredistas que han manifestado su simpatía por el líder de Morena. Así las cosas, se observa una clara fractura al interior del PRD. Por un lado, los simpatizantes de un Frente Amplio Democrático que incluye al PAN, y por otro, quienes prefieren una alianza con López Obrador. La pregunta es, ¿serán capaces los perredistas de llegar a un acuerdo y conciliar posturas? ¿O en 2018 veremos al PRD dividido en dos partes? Por ahora vamos a un corte, en un momento volvemos, no se vaya. Gracias, estamos de vuelta. Déjeme comentarle que el pasado 17 de julio, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, informó que se detectaron cerca de 44,000 plazas que eran ocupados por aviadores, es decir, por maestros que cobraban un sueldo sin trabajar. Nuño detalló que algunas de esas plazas correspondían a maestros fantasma,
otros a comisionados sindicales, otras a personal administrativo y el resto a docentes retirados que seguían cobrando. Y lo peor, mantener a estos aviadores costaba al gobierno 5,000 millones de pesos anuales. Pero la buena noticia es que todas esas plazas serán suspendidas o reasignadas gracias a una revisión de la nómina magisterial. Y eso no es todo. Días antes se realizó la evaluación docente en 29 entidades del país con una participación del 95% del personal convocado. ¿Y sabe usted qué significa eso? Bueno, pues que paulatinamente nuestro país irá contando con maestros más y mejor capacitados. Y para probar que la realidad supera la ficción, vamos con Jennifer Valderas y su sección del texto a la calle. Jenny, adelante, bienvenida. Martín Solares es un autor tamaulipeco que ha vivido de cerca los embates del crimen organizado, y esto lo refleja en su novela No manden flores, donde relata las peripecias que tiene que pasar un ex policía a fin de encontrar a una joven secuestrada. En su búsqueda, Carlos Treviño se da cuenta de que hay zonas del país donde todos los días desaparecen personas y donde los ciudadanos viven con indiferencia, pues ya se acostumbraron a la inseguridad, los secuestros, las desapariciones y las balaceras. Sin embargo, la indolencia no ocurre solamente en la ficción, ni tampoco es exclusiva de las ciudades y los poblados del norte del país. Recientemente, las organizaciones Mensajeros Urbanos, Alto al Secuestro y la Secretaría de Seguridad Pública realizaron un experimento social para poner a prueba a la ciudadanía. De este modo, un vehículo y sus tripulantes simularon el secuestro de una persona que caminaba a plena luz del día en el centro de la Ciudad de México. Los testigos del delito reaccionaron con tibieza. Muchos dijeron no haber visto nada cuando se les preguntó por lo ocurrido y nadie ayudó a la supuesta víctima. Solo una persona se atrevió a llamar al 911. Este experimento demuestra que no somos una sociedad empática, pero también que no sabemos cómo actuar ante una situación de riesgo. Por eso, antes de cuestionar a otros por los niveles de inseguridad, deberíamos preguntarnos qué hacemos nosotros cuando vemos un secuestro, un asalto o un asesinato. Gracias, Jenny. Como siempre, una gran recomendación. Pero miren, en este caso, la novela No manden flores es una extraordinaria metáfora al ejercicio que hicieron organizaciones sociales para simular un secuestro. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues que ante el secuestro, ningún ciudadano reaccionó para impedirlo. ¿Qué le parece? Ahora le invito a ver el Info para Microondas, un análisis político con un toque de humor. Mire, adelante. Seguramente recuerdas que llevamos semanas hablando sobre los posibles candidatos a la contienda presidencial. Ya hablamos del PRI, del PAN y del PRD. Lo malo es que de todos estos partidos y candidatos no sale ninguno que valga la pena. Pero no todo está perdido, querido amigo. Aún tenemos un partido por mencionar. Sí, estamos hablando de Morena, el partido más joven que ha ganado popularidad en los últimos años. Y adivinen quién es su candidato presidencial. Efectivamente, querido amigo, su único y absoluto candidato es y será Andrés Manuel López Obrador. Y es que Morena, lejos de ser realmente un partido político, parece más bien la plataforma estratégica para posicionar a su creador, mejor conocido como el Mesías tropical. O también podría parecerse a una especie de iglesia donde el único ser adorado es el tabasqueño y donde otro pensamiento o ideal no tiene cabida. Y menos si sus dirigentes como Jake Kolpolemsky dicen que solo alguien loco le disputaría la candidatura al tabasqueño. ¿Quién habla de locuras? Así que, querido amigo, no queremos ser pesimistas y aunque te lo hemos dicho hasta el cansancio, por favor, piensa bien a quién le das tu voto, porque la situación en México no se ve nada fácil. Hasta la próxima. ¿Qué le pareció el candidato de Morena? ¿No le recuerda a los viejos autócratas del PRI? Bueno, antes de irnos le comento que la semana pasada inició el proceso judicial en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre muchos otros delitos. Al respecto, déjeme decirle que una cosa es el juicio legal y otra muy diferente es el juicio mediático. Y es que mire, mientras algunos medios ya señalaron a Duarte como culpable sin pruebas,
La PGR y el Ministerio Público deben fundamentar sus acusaciones y seguir un proceso riguroso para acreditar los delitos cometidos por el exgobernador. Por eso, las autoridades deberán hacer oídos sordos ante la crítica de los medios que dicen que las pruebas aportadas son insuficientes. Lo cierto es que las autoridades están actuando con cautela para no violar el debido proceso y evitar que Duarte quede libre, como ocurrió con la secuestradora francesa Florent Cassés. ¿Usted qué opina? ¿Cree que la actuación de la PGR y las autoridades ha sido negligente o por lo contrario ha sido prudente? Lo dejamos pensando. Por lo pronto, pues nosotros ya nos vamos y lo esperamos aquí la próxima semana. Gracias.